Casi nadie sabe que un cofre brillante puede secuestrar tu atención antes de que tengas tiempo de decidir si te importa. Parece un truco barato de videojuegos, una cajita con luz para prometer monedas, armas raras o una sorpresa. La realidad es más interesante. Ese brillo aprovecha una maquinaria antigua del cerebro, diseñada para detectar señales valiosas en medio del ruido. Por eso importa. No estamos hablando solo de decoración digital, sino de cómo una pequeña promesa visual puede mover los ojos, acelerar la expectativa y empujar una decisión. Durante miles de años, sobrevivir dependió de notar cambios mínimos. Un destello entre hojas podía ser agua, un color intenso podía ser fruta madura, un movimiento extraño podía ser peligro. El cerebro no esperaba una explicación completa, priorizaba lo llamativo porque perder una señal importante salía caro. En neurociencia se le llama atención saliente. Ciertos estímulos destacan por contraste, brillo, color, movimiento o rareza, y el sistema visual los sube de prioridad. Mito. Miramos un cofre brillante porque somos fáciles de engañar. Realidad. Lo miramos porque el cerebro está optimizado para no dejar pasar lo que podría importar. La corteza visual procesa bordes, luz y contraste con una velocidad brutal. Antes de que aparezca una historia en tu cabeza, tus ojos ya han recibido instrucciones. Un objeto luminoso sobre un fondo oscuro gana la competencia. Si además pulsa, vibra o emite partículas, se vuelve casi imposible ignorarlo. No porque sea mágico, sino porque mezcla varias señales que el cerebro considera urgentes. La luz dice, hay algo diferente. El movimiento dice, esto cambió. El contraste dice, esto no pertenece al fondo. En un bosque, esas reglas podían salvarte. En una pantalla, pueden hacer que abras una recompensa. Aquí aparece la primera capa del secreto. Los cofres brillantes no venden el premio, venden la posibilidad. El diseño no necesita mostrarte exactamente lo que hay dentro. De hecho, suele ser más potente cuando no lo hace. La incertidumbre activa sistemas de aprendizaje relacionados con la dopamina, una molécula que no funciona como simple químico del placer, aunque esa frase sea popular. La dopamina participa mucho en anticipación, motivación y predicción. Cuando algo promete una recompensa incierta, el cerebro calcula la diferencia entre lo esperado y lo recibido. Ese pequeño margen de sorpresa enseña, engancha y ajusta la conducta. Por eso importa distinguir recompensa de expectativa. Si un juego te entregara siempre el mismo objeto, con el mismo valor y el mismo momento, el efecto se gastaría rápido. Pero un cofre que puede contener algo común, algo raro o algo extraordinario, crea una tensión especial. Estudios de neurociencia sobre aprendizaje por recompensa muestran que los resultados impredecibles pueden mantener la atención con más fuerza que los resultados totalmente seguros. No hace falta exagerar. No todos reaccionan igual. No toda sorpresa crea un hábito. Y el contexto importa muchísimo. Aún así, la fórmula es clara. Brillo para capturar la mirada. Misterio para sostenerla. Variación para hacer que el siguiente intento parezca significativo. La segunda capa está en la rareza. Los cofres brillantes casi nunca brillan solos. Brillan dentro de un sistema de colores, sonidos y categorías. Gris común, azul poco común, morado épico, dorado legendario. Ese código no nació por accidente. El cerebro humano ama jerarquizar porque le reduce trabajo. Si todo tiene el mismo aspecto, hay que analizarlo todo. Si una pieza aparece dorada, con un sonido más grave y una animación más lenta, el sistema entero te está diciendo que pares. Mito. El valor está dentro del objeto. Realidad. Gran parte del valor se construye alrededor del objeto. Los diseñadores usan señales sensoriales como si fueran signos de puntuación emocional. Un cofre normal se abre rápido. Un cofre especial se demora. La tapa pesa. La luz se escapa por una rendija. El sonido sube. La pantalla espera medio segundo más de lo necesario. Esa pausa importa porque convierte una transacción en un mini ritual. En psicología, los rituales pueden aumentar la percepción de valor porque separan un momento del flujo normal. No estás recibiendo un archivo en una base de datos. Estás presenciando una revelación. El objeto digital no cambió de materia, pero cambió de contexto. También entra en juego la escasez. Un cofre brillante suele sugerir que algo no aparece todos los días. La escasez real puede ser limitada por tiempo, probabilidad o cantidad. La escasez percibida puede construirse con brillo, etiquetas, temporizadores y comparaciones. ¿Por qué importa? El cerebro trata las oportunidades escasas como información relevante. Si algo parece abundante, puede esperar. Si algo parece raro, gana prioridad. Esta tendencia tiene sentido fuera de la pantalla. Recursos poco frecuentes exigían atención. En productos digitales, la misma tendencia se traduce en urgencia, deseo y miedo a perderse algo. La tercera capa es social. Un cofre brillante no solo promete una recompensa privada, promete una historia que se puede contar. Abriste algo raro, te salió una skin difícil, conseguiste el objeto que todos reconocen. La recompensa se vuelve más potente cuando otras personas entienden su rareza. Smithsonian Magazine y publicaciones de psicología popular han explicado muchas veces cómo los objetos brillantes y escasos han funcionado como señales de estatus en distintas culturas.
desde metales preciosos hasta joyas ceremoniales. La lógica digital copia esa gramática antigua. El brillo no solo dice valor, también dice, otros pueden ver este valor. Esto explica por qué tantas recompensas visuales exageran el momento de obtención. No basta con añadir el objeto al inventario, hay que mostrarlo, hay que iluminarlo, hay que dejar que el jugador lo sienta como un evento. En plataformas sociales ocurre algo parecido con insignias, rachas y notificaciones. La señal visual convierte una acción invisible en una marca pública o semipública. Por eso importa mirar el cofre como interfaz cultural, no solo como botón bonito. Su poder viene de mezclar biología, aprendizaje y reconocimiento social en un solo gesto. La cuarta capa, quizá la más delicada, es que el cerebro aprende patrones incluso cuando sabe que están diseñados. Puedes entender perfectamente que el brillo busca atraer tu atención y aún así, sentir el impulso de mirar. Saberlo no apaga el sistema visual. La conciencia llega tarde. Primero viene el destello, luego la orientación de la mirada, después la interpretación. Esto no significa que seamos marionetas, significa que la atención tiene etapas, y algunas son automáticas. La libertad no consiste en no sentir el tirón, sino en reconocerlo antes de convertirlo en acción. Aquí es donde el formato ¿por qué importa? Se vuelve práctico. Importa porque los cofres brillantes son una versión concentrada de muchas cosas que vemos cada día. Botones con colores más intensos, ofertas con cuenta regresiva, notificaciones rojas, barras de progreso, recompensas sorpresa. Todo compite por la misma infraestructura mental. La diferencia es que el cofre lo hace de forma honesta, casi teatral, brilla, tiembla y declara su intención. Otras interfaces hacen lo mismo con menos espectáculo. También importa porque no todo uso de estas señales es malo. Un buen diseño puede guiar la atención hacia algo útil, una alerta médica, una advertencia de seguridad, un mensaje importante, una herramienta que el usuario necesita. El problema aparece cuando la señal de importancia se separa del valor real. Si todo brilla, nada orienta, solo agota. Si la sorpresa se usa para ocultar costos, probabilidades o límites, deja de ser juego visual y se vuelve manipulación. La línea ética no está en el brillo, sino en la relación entre promesa, transparencia y consecuencia. Los cofres brillantes sobreviven porque condensan una verdad incómoda. No decidimos desde una pantalla en blanco, decidimos con ojos que buscan contraste, con sistemas de recompensa que aprenden de la incertidumbre, con memoria social que reconoce símbolos de estatus y con hábitos que se forman por repetición. Cuando un cofre aparece en una esquina y parece llamarte, no está apelando a una debilidad moderna, está tocando botones antiguos con herramientas modernas. La próxima vez que veas uno, puedes observar el truco sin arruinar la experiencia. Mira el brillo como señal de saliencia, mira la pausa como ritual, mira la rareza como arquitectura de valor, mira la expectativa como una pequeña apuesta emocional. Ese segundo de conciencia cambia la relación. El cofre sigue brillando, pero ya no es invisible el mecanismo, y tal vez esa sea la parte más útil del secreto. Tu cerebro no puede evitar notar ciertas señales, pero tú sí puedes aprender a notar por qué las notas.